Listo, muy buenas tardes para todos. Bueno, son las 5 en punto, entonces vamos a empezar. Sean todos bienvenidos el día de hoy, 4 de noviembre, a esta nueva oportunidad de nuestro espacio Hablemos de Biotecnología, un mundo de grandes oportunidades. Este espacio es creado por el programa de la maestría en biotecnología alimentaria y vamos a tener una periodicidad de cada 2 meses para hablar de temas relacionados con la biotecnología, con su aplicación, con todas esas potencialidades que tenemos. Entonces, hoy en nuestra conferencia de cierre de nuestro primer ciclo de charlas, tendencias en nutricionómica, en genómica nutricional, nos acompaña un invitado muy especial, el doctor Fabriz, y nuevamente en la coordinación está nuestra docente del programa, la ingeniera Karen Ortega. Ingeniera, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por acompañarnos, y entonces en sus manos dejamos el programa. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Hoy tenemos entonces este invitado. Muchas gracias, ingeniera Liliana. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hoy en el marco del conversatorio Hablemos de Biotecnología, un mundo con grandes oportunidades, les damos la bienvenida al segundo conversatorio en este evento denominado Tendencias en Genómica Nutricional, el cual hemos organizado para ustedes desde el programa de la Maestría en Biotecnología Alimentaria, la Red Curricular en Ciencia de Alimentos, Inocuidad y Seguridad Alimentaria, el Semillero de Investigación en Nanotecnología y Biotecnología Alimentaria SINBA y el Semillero de Investigación Alimentar de la Cadena de Formación en Alimentos. Uno de los objetivos de la aplicación de la biotecnología en el campo de los alimentos es contribuir al desarrollo de nuevos alimentos e ingredientes funcionales, con propiedades funcionales y nutricionales, con el fin de promover la mejora del estado de salud del consumidor. La genómica nutricional permite entender cómo los componentes de la dieta, entre ellos los compuestos biológicamente activos, podrían afectar la expresión de genes que inciden directamente sobre el estado de salud en beneficio o perjuicio del consumidor, haciendo uso de herramientas moleculares. En este primer evento hablamos de herramientas moleculares para el mejoramiento de un alimento, conversatorio cuyo ponente, el ingeniero Felipe López, mencionó en la anterior sesión una diversidad de ciencias ómicas que están involucrados en genómica nutricional, tales como la transcriptómica, proteómica y la metabolómica, entre otras. El día de hoy, nuestro invitado especial nos hablará del potencial de la herramienta metabolómica en la ciencia de los alimentos, con la finalidad de identificar los metabolitos asociados al consumo de un alimento particular y sus biomarcadores potenciales con efectos sobre la salud. Nuestro invitado, el doctor Fabriz Bayán, es doctor en Ingeniería de Procesos Agroalimentarios de la Escuela Nacional Superior de las Industrias Agrícolas y Alimentarias. Actualmente es investigador del Centro Internacional de Investigaciones en Agronomía para el Desarrollo en Francia e investigador visitante en Agrosagia en el Centro de Investigación La Selva. Cuenta con más de 80 publicaciones en revistas internacionales, 7 capítulos de libro y 6 patentes en el campo de la valorización agroalimentaria de recursos agrícolas biodiversos en áreas tropicales. Actualmente se encuentra colaborando con varios proyectos nacionales e internacionales para la búsqueda de biomarcadores de ingesta de frutas tropicales. Durante el desarrollo de esta conferencia pueden registrar sus preguntas en el chat de la sala y al finalizar la conferencia el doctor Fabriz nos apoyará con las respuestas a sus inquietudes. Los dejamos entonces en compañía del doctor Fabriz Bayán con su ponencia Potencial de la herramienta metabolómica en la ciencia de los alimentos. Bienvenido, doctor Fabriz. Muchas gracias, Karen, y muchas gracias a todos por la invitación y estar presente hoy. Es una tarea delicada que tengo, es de presentarles la metabolómica y el potencial de su aplicación en alimentos. Y como Karen me contó un poquito el tema de la maestría, yo voy a dar ejemplos que están más ligados a la parte nutricional. Voy a compartir la pantalla para empezar. Eso espero que ya están viendo. Me avisan. Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces, como les decía, es un reto porque realmente, bueno, es un tema difícil de explicar en tan poquito tiempo. Si hay gente que ya conoce metabólmica, no creo que va a aprender mucho hoy.
pero bueno, la idea es esto, es de esta presentación es como darles una pincelada de qué es la metabolómica y en qué podría usarlo o cómo la podría usar para responder a ciertas preguntas que veremos después, cómo es, qué es un alimento funcional o si es un alimento funcional o no. Bueno, veremos todo. Entonces, como yo no sé cuál es el nivel de todos ustedes, yo tengo que hacer una introducción larga sobre lo que es la metabolómica y me perdonan entonces los que ya encuentran que lo que digo está muy conocido. Entonces, ¿qué es? Primero, hablemos de metaboloma. Entonces, el metaboloma en realidad es una definición que los investigadores nos mismos, digamos, decidimos y en realidad está muy, digamos, normado. Inclusive ha cambiado un poquito, pero en realidad podemos decir es que el conjunto de las pequeñas moléculas. ¿Y cuáles son las pequeñas moléculas? Vamos a decir que son las moléculas que tienen un tamaño, digamos, un peso molecular entre 50 Dalton o kilogramos por moles y 1500 Dalton. Es decir, para 50 Dalton es como para excluir los minerales, que vamos a decir no son moléculas, no son... Y 1500 Dalton para, digamos, ya no trabajar con grandes moléculas. Y eso es más o menos la definición. Hay unos que dicen 1000 Dalton, otros que pueden ir hasta 2000. Bueno, pero más o menos es esto la idea. Entonces, el metaboloma va a incluir todas las pequeñas moléculas, hablemoslo así. Y, por ejemplo, incluye péptidos, peptidoligopéptidos, azúcares, ácidos orgánicos, lípidos, alcaloides, toxinas, hormonas, aditivos alimenticios, pequeños contaminantes, esteroides, precursor de aroma, etc. Y es muy interesante porque son mayoritariamente funcionales. Pueden, por ejemplo, interactuar con nuestros sentidos como el aroma, ciertos compuestos van a dar color, van a dar sabor, o también fácilmente los vamos a algunos absorber, entonces van a poder señalar, como lo veremos, ciertas rutas metabólicas, perdón. Y entonces son realmente un grupo de moléculas interesantes para esto, precisamente para lo que queremos responder es, por ejemplo, el impacto, digamos, del consumo de un alimento sobre la salud. Es muy probable que las moléculas que intervienen estén dentro de esa categoría. Veamos, ciertos metabolomas son muy simples. Por ejemplo, aquí uno que como ya es una bebida hecha, entonces sabemos que le metemos dentro. Entonces podemos decir, por ejemplo, el metaboloma de esta bebida es sacarosa a 80 gramos por litro, glucosa, ácido cítrico y un colorante, tartrazina. Muy sencillo. El metaboloma completo en realidad va a ser lo que las moléculas que hay. El agua obviamente es el solvente, no es un metabolito. Vamos a tener los metabolitos y una idea de su concentración. Es lo que conforma lo que vamos a definir como el metaboloma. Hay metabolomas que vimos muy sencillos y hay otros muy complejos. Por ejemplo, el metaboloma de un tomate puede ser alrededor o más de 5000 metabolitos. La sangre o la orina puede contener de 6000 a 7000 metabolitos. Entonces es muy complejo, puede ser muy complejo. Y entonces todo lo que es la metabolómica consiste en estudiar el metaboloma. Entonces, ¿cómo estudiamos el metaboloma? Y esa es la metabolómica. Yo la definiría así. Es la combinación de equipos de alto rendimiento con sistemas informáticos que nos van a permitir precisamente procesar los metadatos que vamos a obtener de esos equipos, mezclado con tecnologías estadísticas o metodologías, perdón, mejor dicho, estadísticas, y otra etapa donde vamos a conectarnos con bases de datos en red, etcétera, para la cuarta etapa, que es la elucidación de biomarcadores. Entonces, por eso aquí vemos que la metabolómica ha nacido dentro de digamos, la primera vez que se empleó metabolómica fue en los años 2000 por ahí, pero digamos que la metabolómica ha podido desarrollarse
más recientemente porque realmente necesita ese conjunto de herramientas que no eran disponibles antes. Y entonces la metabolómica, como decía, es casi la última de las ómicas. Tuvimos la genómica, la transcriptómica, la proteómica y la metabolómica, que es, digamos, ya el objeto de estudio son los metabolitos. Y los metabolitos son muy numerosos. Cuando hacía esa presentación, hablábamos de que había más o menos 20.000 metabolitos identificados en la naturaleza. Ahora estamos a más de 200.000 y probablemente mucho más a medida que avanzan los, digamos, los equipos. Entonces, veamos, entonces repito, la metabolómica es cómo estudiamos ese metaboloma. Entonces, la primera etapa fundamental es cómo adquirimos datos de este metaboloma. Es decir, hay equipos que son capaces, como les decía, de captar una información de cada compuesto que constituye el metaboloma. Bueno, cada compuesto no depende de los equipos, la sensibilidad de los equipos, pero digamos que podemos hacer metabolómica con RMN, resonancia magnética nuclear. Podemos hacer que es muy bueno porque ella permite captar señales de las moléculas que hay ahí, pero tiene un problema, es no muy sensible. No vamos a poder detectar moléculas que están a muy baja concentración. En cambio, tenemos otra herramienta que es el detector de masa, que él sí es muy sensible, pero por otro lado no nos da tanta información como la RMN sobre la identificación de las moléculas que podemos observar. Entonces, pero bueno, para que ustedes sepan que en general son las dos herramientas principales o equipos principales que se utilizan cuando requerimos estudiar el metaboloma. Entonces, adquirir datos. ¿Cuál es como les decía? Entonces, la RMN es proporcionando un impulso de vibración, obtiene una información de las moléculas que están presentes o los metabolitos que están presentes en el medio y obtenemos una información espectral de ese tipo. Con el detector de masa es muy parecido. Vamos a obtener una señal de las moléculas después de su vaporización, que vemos aquí, es decir, vaporización, y las vamos a ionizar, bueno, con diferentes técnicas, es decir, cargarlas y después meterlas en un sistema donde vamos a tener también magnetos que van a orientar el flujo de las moléculas, separarlas. Y, bueno, aquí es el ejemplo, pero hay diferentes tipos de detector de masa, pero las vamos a hacer volar, por ejemplo, también, como están cargados, son iones, en una cámara, y el tiempo de vuelo de esas moléculas, por ejemplo, si es un detector de masas con tiempo de vuelo, el tiempo de vuelo va a ser proporcional a la carga sobre la masa. Entonces, este equipo nos va a permitir también obtener una información espectral un poquito diferente de la RMN, pero digamos que es el mismo principio, es decir, el equipo nos permite obtener una señal de cada metabolito que está, digamos, dentro de la matriz que queremos estudiar. Y la etapa 2, entonces, es el tratamiento de esos datos. ¿Cómo transformamos esos espectros que provienen de esos equipos en una información que podamos después utilizar para entender cosas? Entonces, también va a diferir que según sea la señal que obtuvimos por RMN o por masas. Yo voy a concentrarme de ahora en adelante más en masas porque realmente en nutrimetabólica o en nutrición o todo lo que se refiere a lo que vamos a ver del impacto de los alimentos sobre la salud, etcétera, realmente el límite de detección necesita ser mucho más amplio que el que tenemos en RMN. Entonces, la mayoría de las veces trabajos con detector de masa. Entonces, vemos acá digamos, típicamente lo que sale, la información espectral que sale de un detector de masa,
que generalmente está acoplado a un sistema de cromatografía que nos permite obtener tiempos de retención, que nos permite separar un poquito. Y tenemos, lo que les decía, la masa sobrecarga, y ahí tenemos una intensidad de ese pico, porque a mayor cantidad del metabolito, por ejemplo, o en ese caso aquí de los iones, a mayor cantidad vamos a tener unos picos más elevados. Entonces, nos va a permitir, digamos, tratar esta información y obtener una matriz de información del metaboloma. Aquí es, digamos, existe software, etcétera, que nos permiten hacer esto. Entonces, ¿qué nos permiten, por ejemplo? Es obtener una matriz, como les decía, pero vamos a decir, aquí no sabemos qué contiene, qué es ese compuesto, sino vamos a decir compuesto 1, 2, 3, etcétera. Y como les decía, según lo que vamos a utilizar, por ejemplo, un jugo de naranja, podemos tener muchísimos iones. En este caso, aquí es como, deberíamos hablar de iones, no de compuesto. Aquí es como si estamos en masas. Y entonces, y vamos a tener una intensidad. Entonces vamos a poder, por ejemplo, tener una especie de tarjeta de identidad, de como sería como una tabla de Excel, de todos compuestos 1, 2, 3, que no sabemos qué es, una intensidad, por ejemplo, para un jugo de naranja fresco y lo mismo para un jugo de naranja pasteurizado, o lo que nos va a interesar más aquí es, por ejemplo, trabajar con matriz más compleja, que sea, por ejemplo, la sangre, la orina, después del consumo de una fruta, y entonces vamos a tener el metaboloma de la sangre o la orina antes de consumo. Eso lo utilizamos para el análisis de biomarcadores, y siempre la metabolómica se trata de comparar. Muchas veces, sobre todo la metabolómica no dirigida, en la cual me voy a concentrar hoy para demostrarle el interés que tiene para las preguntas que ustedes tienen. El tercer fase de la metabolómica es el análisis estadístico. Obviamente, cuando tenemos, como les decía, una especie de fotografía del metaboloma de un producto, y no podemos comparar solamente esa tarjeta, digamos, de identidad con otra tarjeta haciendo un análisis. No podríamos hacer toda la estadística detrás. Requerimos repetir la experimentación para obtener un poquito lo que es decir, una idea de la variabilidad intragrupal, y para luego ver si realmente hay diferencia intergrupal entre dos grupos. Por ejemplo, aquí para decirles algo, orina antes de consumir mora, por ejemplo, y después de consumir mora. Entonces tenemos que repetir esto, y en metabolómica hay, digamos, reglas que no son totalmente fijas, pero debemos al menos tener una repetición según el objeto que estamos estudiando, pero por ejemplo con, digamos, estudios de intervención nutricional, se recomienda al menos 25, por ejemplo, voluntarios. Y entonces lo que vamos a estudiar es en cómo varía, cuál es la variabilidad para ciertos compuestos o iones, en ese caso, dentro de cada grupo, y ver si realmente es significativa esas diferencias intergrupal. Entonces, ya después, cuando tenemos esto repetido varias veces, tenemos una matriz, constituimos una matriz de información global del estudio, donde vamos a tener, aquí repito, en el caso del detector de masa son iones. Entonces, ion 1, lo vamos a llamar así, ion 1, la intensidad que tiene en el grupo que consumieron, por ejemplo, la uchuva, la mora, lo que sea. Y, bueno, por ejemplo, aquí sería antes de consumir y después de consumir. Entonces, eso es lo que llamamos la matriz global de información. Y entonces vamos a utilizar análisis estadísticos para intentar visualizar diferencias. Por ejemplo, les decía, imagínense que con 7,000 metabolitos es absolutamente imposible al ojo, al mirar esta tabla de Excel, mirar dónde están las diferencias. Entonces utilizamos
métodos, por ejemplo, descriptivos, como el análisis en componentes principales, para ver si realmente aparece una diferencia entre los grupos. Y luego, ¿qué nos va a interesar? Entonces hay diferentes metodologías ahí para hacer PCA, estudios jerárquicos, etcétera. Y entonces observar eso, por ejemplo, sin mora, con mora, etcétera. Si tenemos suerte, hacer esa observación. Pero luego lo que nos interesa es, ok, eso es una observación, pero ¿qué es lo que hace que esos dos grupos, esos dos metabolomas, son diferentes estadísticamente? Entonces tenemos que llegar a un análisis supervisado de, digamos, multivariado, donde les vamos a decir cuál es la diferencia que existen en esos grupos, que se llama el análisis de menor cuadrado parcial, y entonces nos permite definir entonces aquí cuáles son los iones, en ese caso los iones que se diferencian. Ven en el loading plot el peso de las variables en el modelo. En gris son las variables que no tienen una significancia para explicar la diferencia entre los dos grupos, y a medida que avanzamos los verdes y los rojos, su significancia es mayor. Entonces, ¿entienden? Ahí es exactamente esto, es la metabolómica no dirigida. Al principio no sé lo que estoy buscando, solamente estoy intentando ver cuáles las diferencias que existen entre los metabolomas de diferentes matrices. Y ahora sí, pasamos a la cuarta, bueno, también hay un análisis, el análisis estadístico. Ya una vez que tengo esos iones, por ejemplo aquí, que tienen intensidades muy marcadas, diferentes entre antes y después, por ejemplo, puedo hacer otros tipos de análisis, por ejemplo, ANOVA de promedio entre el grupo y el otro, y también el VIP o de la variable para la proyección es un resultado del análisis de análisis de menor cuadrado parcial, que nos permite clasificar los iones, las señales, de la más importante a la menos importante en el modelo. Bueno, entonces ya cuando tenemos esto, como les decía, son iones, no sabemos qué es. Tenemos digamos, mejor dicho, repito, un ion, y entonces nos concentramos acá en lo que tenemos en masas. ¿Qué sabemos de él? Bueno, sabemos de él lo que les dije, la masa sobre la carga, y sabemos de él el tiempo de retención. Son realmente muy poca información, y ahí está realmente el cuello de botella de la metabolómica cuando utilizamos un detector de masa, es que realmente es poquita información. En RMN tenemos mucho más información y nos permite determinar como un poco más fácilmente la identidad del compuesto, el metabolito que da esa señal. En masas es un poquito más complejo. Entonces, bueno, aquí lo que les decía, hay estrategias, pero no voy a pasar muy rápido. En la parte de RMN es más fácil. En la parte de espectrometría de masa, de detector de espectrofotometría de masa, es más complicado, pero como les dije, casi estamos obligados, si vamos a trabajar con alimentos o metabolómica, casi estamos obligados de trabajar con detector de masas si queremos realmente tener una idea de compuestos que están a muy baja concentración. Entonces, ahí es donde entra muchísimo la conectividad con bases de datos, pero les dije, solamente tener la masa sobre la carga. Existe, por ejemplo, muchas moléculas tienen exactamente la misma masa sobre carga. Entonces, tampoco es algo, tenemos que ir más allá. El tiempo de retención, desgraciadamente, muchas veces cuando con cromatografía líquida no se repite, depende de los equipos, de las columnas, de las condiciones. Entonces es muy complejo y no podemos utilizar ese dato como algo adicional que nos permita dilucidar cuál es la identidad del compuesto. No sucede cuando tenemos la suerte de trabajar en cromatografía en fase gaseosa, donde sí el tiempo de retención es algo que se repite y vamos a encontrarlo en bases de datos. Pero muchas veces
en metabolómica no queremos, digamos, trabajar mucho el metaboloma porque ustedes entiendan, por ejemplo, un proceso de derivatización para poder obtener los compuestos en forma gaseosa es muy, digamos, puede afectar el metaboloma. Entonces, muchas veces, aunque se puede hacer, pero muchas veces trabajamos en cromatografía líquida. Bueno, entonces ahí hay diferentes niveles de elucidación. Como les decía, podemos, si tenemos la suerte de que conocemos la carga sobre masa del MZ del compuesto y tenemos por ahí un estándar, y entonces comparamos con nuestro equipo y bingo, es mismo tiempo de retención, entonces estamos perfectos. Y además, si hacemos adicionalmente una fragmentación, en la fragmentación, es decir, aumentar la energía y vamos a fragmentar el compuesto, el ion, este tiene un patrón de fragmentación que es bastante repetible y no es tan dependiente de las condiciones del equipo. Entonces podemos comparar y decir ya es este. O a veces podemos hasta más complicado, es decir, intentar purificar el compuesto, por ejemplo, con una HPLC preparativa y ya ir a RMN y ya identificar el compuesto. Pero hay diferentes niveles. Podemos hacerlo, por ejemplo, hay gente que publica en las bases de datos cómo se fragmenta una molécula. Entonces, si nosotros tenemos el patrón de fragmentación y lo comparamos y coinciden bastante, podríamos decir entonces que es ese compuesto. Obviamente entienden ahí que hay niveles de confianza. Los dos primeros que les hablé, yo voy a estar muy confiado y en los otros voy a estar un poquito menos confiado, pero se aceptan en publicaciones de ese tipo. Y el cuarto que emergió, digamos, recientemente, inclusive no tengo aquí la referencia del CFMID, que es ahora ha trabajado mucho en los patrones de fragmentación in silico, que no es necesariamente como en el nivel 3, que es alguien que lo haya hecho y que publica el espectro de fragmentación, sino que se simula por computador y se compara con lo que hemos obtenido. Entonces, esta ayuda un poquito en la dilucidación. Entonces, esta es, como les repito, el cuello de botella, donde todavía hay mucho que hacer y mucho trabajo, y los que trabajan en metabolómica sabemos que es la parte compleja de la metabolómica. Entonces, veamos ahora ejemplo de aplicación en los alimentos. Voy a pasar muy rápido aquí porque, como les dije, voy a hablar más de la parte nutricional, pero para que ustedes sepan, porque como es de alimentos, permite, por ejemplo, la metabolómica determinar, digamos, diferencias en la materia prima. Entonces, hasta puedo comparar, por ejemplo, efecto territorial del cacao. Como les decía, comparar, por ejemplo, cuál es el metaboloma de un cacao de altura fermentado exactamente en las mismas condiciones y un cacao de bajura y ver de pronto en qué difieren. Entonces vamos a poder a través de la metabolómica estudiar los genotipos, la diferencia de genotipos, variedades, hasta existe publicaciones sobre, vamos a entender que hay una diferencia entre el metaboloma, por ejemplo, de un tomate orgánico y un tomate no orgánico y en qué difieren, sin antes prejuiciarme, sino nada más entender cuáles son los compuestos que aumentan o disminuyen con una diferencia de itinerario técnico. El impacto, por ejemplo, de un tipo de la fertilización. Voy a poder estudiar, por ejemplo, qué es lo que se modifica durante el almacenamiento, porque voy a estudiar la matriz antes y, por ejemplo, a 3 semanas de almacenamiento y intentar entender cuáles son los compuestos que desaparecieron, que aparecieron, etc. Se utilizó, por ejemplo, para denominación de origen, porque, por ejemplo, aquí una zanahoria que es crecida o obtenida en un departamento o una región de Italia no tiene el mismo metaboloma que otra. Entonces, inclusive se puede llegar hasta saber exactamente que, digamos, tal compuesto hace que tal compuesto está en esa zanahoria y puedo decir que de dónde viene. Bueno, pero no voy a hablar mucho de eso, voy a hablar de más que todo es decir,
cómo la metabolómica nos ayuda a entender cuál es el impacto de los alimentos en nuestra salud, o hablar sencillamente de un tema que me apasiona a mí, que son los biomarcadores de consumo, que vamos a ver un poquito qué es después. Entonces, es un poquito, cogemos el humano o, por ejemplo, animales intermedios, es decir, les damos un control, les exponemos al consumo de alimentos y vamos a obtener fluidos biológicos, sangre, orina, materia fecal, por obtener, por ejemplo, aguas fecales, y esto es vamos a intentar estudiar ese metaboloma. El flujo de un estudio metabolómico, yo le expliqué antes cuál era propiamente la metabolómica, pero hay etapas un poquito antes y un poquito después. Por ejemplo, va a ser fundamental el diseño experimental, que no hemos hablado un poquito, porque les dije que había que repetir por lo menos un cierto número de veces, trabajar con un cierto número de pacientes. La preparación de las muestras. Entonces ya vimos nosotros la adquisición de la información espectral, que es relativamente fácil, procesamiento de datos, análisis, elucidación de biomarcadores y después la interpretación biológica. Entonces veamos ese flujo para la determinación. Por ejemplo, aquí yo me preguntaba cuáles los biomarcadores de ingesta, que les decía que es un tema que me apasiona, que es cuando usted consume cualquier alimento, ¿cuáles son los biomarcadores de ingesta de este alimento? ¿Cuál es la definición de esos biomarcadores de ingesta? ¿Son metabolitos? Entonces pueden ser endógenos, es decir, metabolitos que tenemos en nuestro cuerpo, que, por ejemplo, para decirles algo, el ácido, ya se me olvidó, cualquier metabolito que ya tenemos, que excretamos en nuestro cuerpo, y que es significativamente aumentado o disminuido después del consumo de un alimento. Entonces, va a aparecer como un biomarcador. Entonces, lo vamos a decir que es un biomarcador de ingesta. O puede ser exógeno, es decir, venir totalmente del alimento, y como les digo aquí, cuya concentración en uno de los fluidos biológicos que vamos a estudiar es significativamente aumentada o disminuida durante un cierto tiempo y proporcionalmente a la cantidad ingerida de un alimento específico o un grupo específico de alimentos. Eso es la definición de biomarcadores de ingesta. Veamos un poquito lo que tenemos. Vemos el tracto. Ustedes saben que cuando nosotros ingerimos un alimento, entonces lo masticamos y llega al estómago, donde se realiza, entonces desde ya se realiza en la boca y todo eso un proceso enzimático. Y digo siempre, nuestro cuerpo es una máquina extraordinaria para extraer de los alimentos los macronutrientes, proteína, lípidos y azúcares o carbohidratos. Eso ya somos expertos en esto. Y entonces, y hay ciertos metabolitos del alimento que también son fácilmente absorbidos a nivel de la pared estomacal. Y entonces son los que vamos a observar aquí en la línea roja, que son lo que les digo ahí, los micronutrientes, que son metabolitos, y los macronutrientes, pero que muchas veces, por ejemplo, vamos a consumir almidón y vamos a observar, por ejemplo, azúcares o glucosa en nuestra sangre. Son los que salen, digamos, en 4 o 6 horas después de la ingesta, que es el lapso del tránsito gástrico. Entonces, esos son esos micronutrientes. Y vamos a tener toda una serie luego de compuestos que vienen del hecho de que el bolo alimenticio, después de haber pasado en el estómago, cae digamos, hay una etapa de digestión ácida, una etapa de digestión básica, y cae al intestino, donde aquí espera un montón de microorganismos que van a utilizar, porque como les decía, el humano somos excelente para extraer macronutrientes y ciertos tipos de micronutrientes, pero otros necesitamos de nuestra microbiota, que va a tener una actividad muy importante para extraer compuestos de este bolo alimenticio. Entonces, como una especie de simbiosis. Y vamos a tener aquí, digamos,
compuestos que vienen de la microbiota y que van a ser, digamos, producidos durante varios días, que es el tiempo del tránsito intestinal. Todo eso son biomarcadores de ingesta. Cada uno, vamos a tener biomarcadores de ingesta que aparecen rápidamente, que después de un estudio agudo, por ejemplo, y marcadores de ingesta que aparecen después. Entonces, esto es el metabolismo basal y la exposición larga. Veamos un ejemplo que se ha hecho en Costa Rica, pero se ha repetido también aquí en Colombia sobre... entonces, la mora. Se les voy a presentar dos ejemplos, la mora y la uchúa. Entonces, ahí fue, bueno, les dije, es un estudio un poquito ya viejo y en esa época, como esto varía, ¿verdad? De hombres, pero se puede hacer, como le digo, lo mejor es hacerlo con al menos 25 personas. Y hombres, muchas veces los estudios metabolómicos, eso es que necesitamos que el metaboloma sea constante y el metaboloma de las mujeres difiere según la etapa en su ciclo. Entonces, eso puede introducir ruido, pero bueno, se puede hacer también trabajar con mujeres, pero muchas veces los estudios se hacen con hombres. Entonces, se les da, muchas veces los estudios se dividen entre un agudo para precisamente captar los metabolitos que aparecen casi inmediatamente después de la ingesta y un estudio un poquitico más largo para entender cuál es digamos, la influencia de la microbiota en la excreción de los biomarcadores de ingesta, por ejemplo. Entonces, entonces, voy a ver las diferentes etapas para que ustedes las vean muy concretamente. Se recolecta entonces el fluido biológico, se procesa. Como les decía, es muy importante en metabolómica, no queremos trabajar mucho la muestra porque no queremos afectar los metabolitos ahí. Entonces se busca muchas veces tecnologías de preparación de la muestra que no afectan. Lo ideal es la orina es muy fácil, ya está prefiltrada, nada más tenemos que centrifugarla, quitar los sedimentos, añadir un poquito de agua y de una vez en un vial se inyecta en la máquina, el detector de masas. Si es sangre, tenemos que eliminar las proteínas grandes, etcétera, para obtener lo que les decía, los compuestos más pequeños. Entonces, bueno, pero vamos a hacer, digamos, procedimientos de tratamiento de la muestra lo más suave que se pueda. Entonces, ya tenemos esa información, ya les expliqué cómo está, y por ejemplo, aquí están viendo sin mora, con mora, un estudio, digamos, ya supervisado, y vemos aquí, por ejemplo, lo que les decía, entre más alejado del centro, es el mismo principio que el análisis en componente principal, ahí es una proyección en digamos, en los componentes latentes. Entre más alejados son más significativamente modificados después del consumo de mora, por ejemplo, y entonces vemos esos puntos que corresponden a la señal de metabolitos, nos interesan mucho. Y como les decía, ¿qué sabemos de ellos? Bueno, yo sé que hay uno ahí que es 229, los otros 230, etcétera. Esa información que más o menos sale, por ejemplo, unos ahí alrededor de 10 minutos. Bueno, esa es la información que tenemos. Entonces, todo el trabajo es a qué molécula corresponde esto. Y entonces yo les paso los detalles, pero ¿qué vimos? Y ustedes ven ahí que los primeros, porque entonces les decía que se puedan clasificar y entre más alejados es más probable que estén de los más altos las variables para digamos, para el modelo. Y entonces, ¿qué observamos? Que son urolitinas. Aquí lo que ven en este cuadro es un grupo de gente, por ejemplo, antes A1, B1, N1, E son los antes de consumo y después de consumo, entonces aparece la urolitina A. Esos son ciertos individuos que tenían eso y había otros individuos que son los B, que tenían mucha producción de urolitina. Y entonces uno remonta a dónde viene esta urolitina que aparece ahí y vimos que venía de los L-agitaninos, que es un compuesto
que hay mucho en la mora. Y estábamos sorprendidos porque no era esto, la mora se ve roja, pensamos que íbamos a ver como biomarcadores del consumo de mora antocianinas o productos de degradación de antocianinas, pero lo primero que vemos es urolitinas. Muy interesante, está entonces obtenido, viene de digamos, de la microbiota. El metabolismo de los elagitaninos, por ejemplo, ahí descubrimos eso, que es muy interesante, porque no todos producimos, por ejemplo, urolitina A, urolitina B, y hay unos que no producen. Entonces, es interesante porque permite esto hasta categorizar y se llama metabotipos. Es conocido eso, metabotipos, en otros sistemas, por ejemplo, la degradación de las isoflavonas de la soya, y eso fue el primer ejemplo, donde ciertas personas pueden transformarlas en equol. Equol es un compuesto similar a la urolitina que tiene una actividad esterogena. Entonces, es interesante ver que hay una diferenciación de las personas y que la metabolómica permite hacer eso. También permite, como lo ven aquí, es muy interesante, tenemos 0,6 horas de consumo de mora. Vemos en azul que bueno, no es tan significativo como los rojos, pero sí podemos ver, por ejemplo, que aparecen metabolitos endógenos. Es decir, el momento que yo me tomo un jugo de mora, tengo ciertos metabolitos que estaban en mi cuerpo, pero que, que se encuentran modificados, su excreción se encuentra aumentada o disminuida. Aquí es en la orina, por ejemplo. Y a medida que avanza el tiempo, ven que aparecen aún más metabolitos endógenos, más significativamente modificados, y empieza a aparecer ya a las 6-12 horas metabolitos exógenos, es decir, que provienen de la mora, que no tenía antes en mi orina, por ejemplo, y que a las 6-12 horas de consumir mora, yo estoy excretando más esos compuestos, y ustedes ven ya 12-24 horas empieza a disminuir los metabolitos endógenos y empiezan a aparecer ya metabolitos exógenos, pero que probablemente pueden venir hasta de la microbiota. Y uno puede hacer ese seguimiento y es como se llama un estudio cinético de metabolómico. Y entonces, ¿esto qué permite definir? Por ejemplo, que la mora es un alimento funcional. ¿Por qué? ¿Qué observamos? Que después de ya entonces haber hecho el trabajo de identificar cuál es esa señal o esos iones que eran, y entonces, por ejemplo, definimos que el ácido úrico, después del consumo de la mora, uno excreta mucho más ácido úrico que antes, y modifica ciertas concentraciones de compuestos. Eso es algo, por eso es la belleza de la metabolómica no dirigida, es que nos permite descubrir cosas que no conocíamos antes y que no esperábamos. Y efectivamente, después de esto me di cuenta que en los indígenas de Norteamérica, la mora en su idioma la llaman gooseberry, es decir, la mora contra la gota, y tiene algo que ver ahí, efectivamente. Cuando, me imagino, comían mucha carne en un tiempo muy corto, entonces la acompañaban con la mora para evitar las crisis de gota. Y entonces tenemos la urolitina, etc. Entonces, ¿esto qué permite la metabolómica ahí? Determinar esto y decir, bueno, la urolitina sí tiene un efecto que es conocido. Por ejemplo, la urolitina sabemos que es previene cáncer hormonodependientes de seno y de próstata. Entonces, muy interesante poder decir la mora efectivamente es un alimento funcional para eso. La salvedad es lo que les dije, es que hay personas que van a poder producir urolitina A y otras que no las producen, o que viceversa, que producen urolitina B y que no producen la otra, y así. Entonces, no va a ser totalmente igual para todo el mundo, pero eso es otro problema. Veamos ahora otro estudio que se hizo sobre el plasma sanguíneo. Entonces, con Uchua, que se hizo aquí en Colombia, eso fue un poquito diferente porque utilizamos una tecnología
que les voy a comentar, pero que está un poquito diferente y que nos ha permitido elucidar mucho más fácilmente el nombre de los compuestos. Pero entonces aquí observan es el análisis no supervisado, ven que no es tan, la diferencia no es tan, a veces eso, tenemos individuos que se encuentran en la zona que su metaboloma no ha evolucionado mucho después del consumo de uchuva y otros muy marcados, pero bueno, esto nos permite ilustrar esto. Y al final, aquí lo que hicimos es una tecnología un poquito diferente, no es solamente digamos, de inyectar, ya se hizo una etiquetado, se llama por isótopos, para poder perfectamente identificar con más facilidad los compuestos y ayudarnos un poquito en la etapa de elucidación. Pero bueno, eso está, lo que tienen que ver es ahí. Entonces, ¿cuál es el resultado de ese estudio? Es que después de agudo, entonces tenemos 49 metabolitos identificados y ustedes ven toda la lista que podemos dar. Tenemos después del corto tiempo, es decir, era unos 20 días más o menos de consumo de uchuva todos los días, la lista de los biomarcadores que tenemos y unos que están compartidos. Entonces, eso es lo que, por eso les traigo este ejemplo, para que ustedes vean que ya con esa lista, ¿qué podemos hacer? Ya podemos meter esa lista en, digamos, es un programa especial donde vamos a decirle, ese compuesto está ahí y aumentó o disminuyó, y nos va a permitir conectar con redes biológicas de ese tipo, donde vamos a poder, digamos, encontrar asociaciones significativas entre los compuestos y definir, por ejemplo, que después del consumo de la uchuva, como podemos ver, por ejemplo, arriba, que la putrescina en verde aumenta y que la espermidina disminuye, etcétera, nos permite asociar con receptores que son vinculados a una cascada de señalización de la insulina. Entonces, es muy interesante. Bueno, hay otras cosas ahí, pero lo que les ilustro es esto, que ya con la lista de los biomarcadores de ingesta y metiéndolos con ese tipo de software, ¿no? IPA, podemos deducir que realmente el consumo afectó, por ejemplo, la señalización de la insulina, en este caso positivamente, y deducir que el consumo de uchuva disminuye por ejemplo, la posibilidad de contraer diabetes tipo 2. Bueno, básicamente es esto lo que les quería contar en el tiempo que me impartieron, y quiero agradecer todo el equipo que me permitió obtener ahí unos datos. Y ya estoy listo para escuchar si tienen preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fabriz, por su presentación. Damos paso entonces a algunas preguntas de nuestros asistentes. Por favor, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla por el chat o pueden abrir el micrófono. Tenemos un corto tiempo, ¿cierto, ingeniera Liliana, para las preguntas? Sí, así es, ingeniera Karen. Tenemos tan solo 5 minutos, nos restan del evento, pero creo que podemos solucionar algunas dudas. Muchas gracias. Pues aprovechando que abrí el micrófono y como no tengo la oportunidad de levantar la manito porque no sé por qué no me deja, voy a hacer algunas preguntas. Bueno, primero, agradecerle muchísimo, doctor, por esta charla tan interesante. El tema está fantástico. Entendí muchas cosas que no había logrado comprender gracias a su explicación. Creo que fue una manera muy sencilla que nos llevó a este mundo de la metabolómica que me encantó. Entonces, yo tengo muchas, pero voy a hacer solo una y luego, si usted me lo permite, lo contactaré a través de su correo. Claro que sí. Esas bases de datos que se usan para hacer las comparaciones y para uno poder
lograr identificar esos compuestos. Esas bases de datos son de acceso libres, esas bases de datos hay un costo. ¿Cómo hacemos para poder ingresar a esas bases de datos? La ventaja de la metabolómica es que es una ciencia recién y hay una comunidad muy grande de gente interesada en ese tema y realmente las bases de datos son gratuitas. Por ejemplo, una que es muy conocida para ustedes, le tiene que conocer mucho, a ver si es HMDB, Sí. Human Metabolome Database, por ejemplo, es gratuita. Uh-huh. Otra que es Medline, entonces ahí no sé si la comparto con Ahí está, ajá, el ustedes. Medline. Sí, Medline, por ejemplo, no es tanto de metabolitos que Uh-huh. hay en humanos, sino es metabolitos total. Por eso les decía ahí, Medline hace unos años tenía, creo que como 20,000 compuestos, ahora están aumentando, etcétera. Y hay una cantidad de bases de datos, bueno, muchos, y todas hasta ahora, donde sé, todas son libres. Es un poquito diferente porque la cromatografía de gas y todo eso, efectivamente sí hay que pagar para Uh-huh. acceder ahí pero en metabolómica no, decir, bueno, Dictionary of Food Compounds sí hay que pagar, hay unos que hay que pagar, pero la mayoría, las buenas bases de datos son gratuitas. Qué bueno, porque eso le permite, digamos, como a los investigadores poder hacer muchas inferencias y llegar a esos compuestos que encontramos en alimentos. Entonces, a medida que usted hablaba, yo me imaginaba las aplicaciones que esto tiene y me imagino tantas cosas que podemos hacer. Yo trabajo específicamente con alimentos fermentados, entonces se podría revisar si realmente esos alimentos fermentados adquieren una característica de funcionales después de, porque uno muchas veces lo expresa, pero es basado en la literatura. Pero podemos entonces llegar a identificar esos compuestos que tengan una funcionalidad específica. Entonces me parece que podemos mejorar mucho nuestras investigaciones con el estudio de la metabolómica. Muchísimas gracias, doctor. Sí, sí, le decía ese tema de los biomarcadores de ingesta, Uh-huh. un tema a mí que me parece que es del futuro y todavía hay poquita información sobre esto, pero es muy interesante, como usted dice, ¿cuáles son los biomarcadores de ingesta de un alimento fermentado? Uh-huh. Y después deducir cuál puede ser el impacto sobre la salud. Y son estudios relativamente baratos. Uh-huh. Bueno, Karen ya puede decir, ya Karen hizo un estudio de ese tipo ahí en la Universidad del Valle con Mora. Es asequible y podemos entender muchas cosas interesantes. Entonces, si yo puedo promover esto, los biomarcadores de ingesta es un tema realmente muy, muy interesante. Sí, sí, así es. Muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por la pregunta, ingeniera Liliana. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Si no, procedemos al cierre del evento. Bueno, entonces, muchas gracias, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Por ahí vi que alguien abrió el micrófono. No, no veo ninguna pregunta ni ninguna solicitud de palabra, ingeniera Karen. Bueno, muchas gracias entonces a todos los que se vincularon al evento y al doctor Fabriz por compartir sus conocimientos y experiencias. Los esperamos en una próxima ocasión en este espacio denominado Hablemos de Biotecnología, un mundo de grandes oportunidades. Hasta pronto. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.